Durante nuestro viaje por Bolivia decidimos explorar uno de sus lugares más icónicos, la mina Cerro Rico en Potosí. Acompáñanos mientras nos sumergimos en sus profundidades y descubrimos lo que la mina esconde. Os lo enseño. Buenos días desde Sucre. Son las 7 y estamos ya de camino a la estación para encontrar un medio de transporte a Potosí. Aprovechamos que estábamos en Sucre para hacer una excursión a Potosí. Al llegar, paseamos por el mercado central. Teníamos pensado comer en el mercado central, pero la verdad es que olía bastante mal y la mitad de los puestos todavía estaban cerrados. Es todavía bastante pronto, son como las 11:30, pero hemos desayunado muy poco, así que tenemos hambre y encima hemos desayunado como a las 7, así que estamos buscando un restaurante para alimentar la panza. Encontramos un restaurante donde probar la especialidad de la región, una sopa espesa que contiene carne de res o cordero, varios tubérculos andinos como el chuño, la oca, las patatas, maíz y verduras de la región. Se coce con piedras y se sirve con una piedra muy caliente dentro. ¿Rico? Sí. Y se llama calapurca, pone ahí detrás. Es típico de aquí. Veamos. Me gusta. Pica, pero dentro de la sopa, o sea, apenas la puedo levantar. Por eso hervía. Wow. Hicimos una parada en la Casa de la Moneda, cuya principal función era la acuñación de monedas de plata y oro extraídas en las minas cercanas, especialmente del Cerro Rico de Potosí. Desde que fue inaugurada en el año 1773, produjo millones de monedas que fueron utilizadas en el comercio mundial. Pero teníamos que visitar el origen de estas monedas, así que pusimos rumbo al lugar por el que fuimos a Potosí, el Cerro Rico. Reservamos un tour para poder entrar en la mina con una guía que antes trabajaba de minera. Fue una experiencia muy interesante y triste a la vez. Para que os hagáis una idea, la mina es conocida como la montaña que come hombres. Antes de entrar a la mina, los mineros mascan hojas de coca y eso hace que no tengan sueño. Además, utilizan los llamados catalizadores, que son una mezcla de patata, ceniza de quinoa, sal y agua para potenciar el efecto de la coca. También fuman cigarrillos de tabaco negro sin filtro y beben alcohol puro. En los tours por las minas te harán comprar al principio hojas de coca, bebidas u otras cosas para darles como ofrenda a los mineros. Todas estas cosas también se las ofrecen al tío, pero del tío hablaremos más adelante. A lo largo de su historia, la mina ha experimentado numerosos eventos de hundimientos y colapsos de túneles y galerías debido a su estructura inestable, la sobreexplotación de la mina y la falta de mantenimiento adecuado. Así que estaba muy nerviosa por entrar. No me quiero imaginar lo que es para un minero tener que entrar allí todos los días. Nada más entrar a la mina, el suelo estaba inundado y los caminos eran muy estrechos. The colonial time. This is the colonial time. This tunnel. Come on. At the colonial time, the ladies. This is this is volcanic hair. This is good for this, for the face. For this one, the Spanish ladies, you're taking a lot in the face. Because this is for no all. También había algunas guirnaldas porque fuimos en época de carnavales. De vez en cuando pasaban los mineros empujando vagones llenos de rocas. Mientras exploramos la mina Cerro Rico, es crucial entender las duras realidades que enfrentan los mineros día a día. Los mineros a menudo laboran en túneles estrechos y peligrosos con un riesgo constante de colapso y exposición a gases tóxicos. Las herramientas básicas y la falta de equipo de seguridad adecuado hacen que cada jornada conlleve un gran riesgo. Lamentablemente, el trabajo infantil sigue siendo una realidad impactante en esta mina, con niños sacrificando su educación por tener un ingreso mínimo.
Las duras condiciones de trabajo en la mina tienen consecuencias devastadoras. Los mineros enfrentan riesgos de salud graves debido a la exposición a gases tóxicos y condiciones insalubres. We go together to help with me. Yeah. So let's play that. You want juice? Además, el trabajo infantil compromete el desarrollo físico y educativo de los niños, perpetuando un ciclo de pobreza y falta de oportunidades. Muchos mineros experimentan problemas de salud crónicos desde temprana edad y tienen una esperanza de vida significativamente menor en comparación con la población general. Vamos a estar yendo al tío y de por ahí voy a venir. Ya estoy eso. Poco schwerer arbeiten. Because today not coming, the other people work. The entrance is community. This is community. But from here is the one member, the one manager. Nuestra guía aquí nos explicó que la entrada es común, pero luego la mina está dividida en sectores que le pertenecen a los managers y cada equipo trabaja en su espacio, no en toda la mina. Esto que se ve son las vetas de mineral y son el camino que siguen los mineros con la dinamita para explotar la mayor cantidad de mineral posible. A continuación fuimos a visitar al tío, que es el dios de los mineros. ¿Y en todas las minas hay un diablo? Sí, señorita. Al trabajar bajo tierra es un diablo, como si del inframundo se tratara. This is the god for the miners. Los mineros hacen ofrendas a este dios. En primer lugar, tabaco. El aire dentro de la mina ya es bastante pobre, imaginaos ahora con el humo del tabaco. Además, le ofrecen el alcohol puro. Lo echan sobre la frente para que les dé concentración, en las manos para que les dé fuerza para empujar los vagones, en las piernas para tener buen soporte, en el pene para tener fertilidad y al suelo para la Pachamama. Y por supuesto, después beben ellos también este alcohol. Artisanal. Tío, give me good concentration on the mind. In the hands, Tío, for much power, you can see, for pushing the wagons. The pushing the speed, you see, for supporting. What is to have the job inside to the mine. Here, Tío, thanks very much for fertility to Pachamama. He's the man. The Pachamama is the wife. You have sex when you have mineral lines. To the order to Pachamama. And the rest people, they say thanks very much for ceremony. And the Tío, they say Prost. Suscríbete para no perderte el resto de vídeos de Bolivia y sígueme en Instagram donde subo historias en tiempo real. Are you gay? Chica, nena, Rosita. Oh, he's joking a lot in here. So they have to do When I working in the mine for 2 years in the pandemic, everybody told her, check, Sol, drinking. I answered, good, Sol, good, like that. But she noticed that, say, Sol. Women also work in the mine? I working for 2 years in the mine. But are there a lot of women in the mine? Now, yes. Se han propuesto varios esfuerzos para cerrar la mina. Sin embargo, estos intentos han enfrentado desafíos significativos debido a la profunda dependencia económica de la región de Potosí de la actividad minera. Estas realidades subrayan la necesidad urgente de políticas y acciones que protejan los derechos laborales y promuevan condiciones de trabajo seguras y dignas en esta región de Bolivia. Y al fin salimos de la mina, que cada vez se sentía más agobiante, después de un tour súper interesante en el que aprendimos mucho. Si os ha parecido interesante el vídeo, apoyadme con un me gusta, un comentario y suscribíos al canal para ver los próximos. ¡Nos vemos!